Bueno, estamos ahora en el programa y estamos aquí con Rubén Arellano, quien ha aceptado nuestra invitación para participar y hablar todos estos temas que son muy interesantes sobre nuestra identidad y sobre nuestra historia. Ah, Rubén es historiador y por eso un experto, ¿no?, en todo lo que sucede, ¿no?, en nuestro país y en nuestros otros países, ¿no?, en los países ah, de donde nosotros venimos. Así que primero quisiera agradecerte, Rubén, por unirte al show, por querer participar y darnos tu valiosa contribución, y que quizá nos hables un poquito acerca de vos y de qué te llevó a hacerte historiador, a estudiar la historia, pues qué fue lo que te motivó, digamos así. Bueno, pues gracias por invitarme al show y es un placer estar aquí contigo hablando sobre estos temas de lo que es Mexican Americanism o lo que es el México americanismo, lo que es la identidad de ser de origen mexicano, por ejemplo, y ser chicano al mismo tiempo. Todas esas cosas son tópicos que yo he tratado casi toda mi vida desde que era pequeño. Pero para empezar, podemos empezar con mi juventud. Yo nací de padres mexicanos, inmigrantes aquí a Estados Unidos, al estado de Texas. Y es parte de mi identidad, esa identidad compleja que es tener varias y múltiples identidades simultáneas, ¿verdad? Por ejemplo, soy de etnia mexicana porque mis padres son mexicanos, Ujú, pero mi nacionalismo, mi identidad nacional es americana. Mi, ujú. mi identidad regional es la tejana, porque soy nacido aquí en Dallas y en el estado de Texas. Wow. Y mi identidad política como mexicoamericano es ser chicano. Ser chicano contiene en sí, o sea, diferentes personas te van a dar diferentes uh, referencias de diferentes definiciones, pero lo que es el chicanismo de hoy en día se refiere a alguien que tiene una identidad política, cultural, social, que hace cosas para mejorar la comunidad chicana, mexicana y latinoamericana, por decirlo, ¿verdad? Y aparte de esa identidad, o sea, son varios niveles, ¿verdad? Ya llevamos unos 4 o 5 niveles. Aparte de esa identidad, algunos chicanos como yo volvimos a renacer, por decir, en una identidad nativa, una identidad indígena. Mm, Y dentro de esa identidad nos nombramos mexicas. mm, No todos, ¿verdad? Algunos se llaman, han buscado su identidad más íntima, más compleja y son coahuiltecos, son lipanes, o a lo mejor pueden ser rarámuri, pueden ser huichol, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí se va basando uno nuestra identidad como gente que es original a estos continentes. Ya nada se trata de nacionalismo en ese sentido, ya se ujú, trata de una identidad ya más, no regional, pero pan indigenista, ¿verdad? ujú, Que es una identidad que abarca todo lo que es el norte, el centro y el Sudamérica. ujú. Y eso es lo que ha estado ocurriendo desde los años 70. Y como yo arribé a esta complejidad de identidad propia, fue, como te estaba diciendo al principio, desde que era yo muy joven, yo siempre me arraigué mucho a mi identidad. ¿Qué es lo que es ser un mexicano aquí en este país? Cuando uno es está en presencia de lo que es el racismo, de lo que es la discriminación, uno empieza a preguntarse, ¿verdad? ¿Cuál es mi posición dentro de este sistema? ¿Cuál es mi posición dentro de esta sociedad, de esta cultura? Y diferentes personas lo van a reaccionar a su propio modo, y la forma en la que yo reaccioné a esas cosas que estaban sucediendo en mi persona, ¿verdad? Ujú. Y a mi familia, fue de que yo empecé a investigar mi origen, mi raíz, de dónde venía yo, mis familias, y fue cuando
empecé a involucrarme mucho en el estudio de lo que es la historia indígena de México, por ejemplo, Mm, ¿verdad? De la historia de los aztecas, la historia de los mayas, de las diferentes naciones indígenas que son de México entero, y de ahí le seguí para el norte y empecé a estudiar las diferentes naciones indígenas de Texas, de California, del sur, de Estados Unidos, y fue cuando empecé a leer sobre lo que es ser chicano, ¿verdad? Y en ese entonces, en los 70s, muchos chicanos estaban diciendo, pues nosotros somos indígenas, somos nativos de este continente, nosotros no somos los inmigrantes en este país. ujú, Sí, los inmigrantes son los anglosajones, son los otros que han venido de otros continentes, de otros países extranjeros que no tienen nada que ver con América. Y ese fue el principio de cómo personas como yo nos empezamos a envolver en esto, en esta identidad indígena, en esta identidad de lo que le llamamos nosotros mexicayo, ¿verdad? Es que el mexicayo es lo que se traduce la esencia de lo que es ser mexicano. Y ujú, dentro de esa esencia, uno supuestamente al adoptar esa filosofía, que es una filosofía espiritual, al mismo tiempo que es cultural y al mismo tiempo que también tiene sus rasgos políticos, esa identidad es una forma de cómo reclamar nuestra identidad como indígenas. Y esa es la mejor manera de cómo chicanos y mexicanos aquí en Estados Unidos vieron en ese entonces, en los 70s y en los 80s, de cómo poder apropiarse de su propia cultura, de sus propias raíces indígenas. Y eso es a lo que hemos nosotros, Curly, que es mi co-host en el podcast que tenemos juntos, que se llama Tales from Atlantis, ¿verdad? ujú, Que son cuentos de Atlantis. ujú, Y ahorita podemos hablar de por qué ese nombre, ¿verdad? Pero en ese programa, ¿no? Él y yo entramos a este movimiento mexicano casi al mismo tiempo. Él me gana con unos cuantos años y él empezó antes que yo, pero tenemos ya más de 20 años dentro de este movimiento, haciendo ceremoniales, investigando, él como arqueólogo, yo como historiador, y muchas veces lo que hemos encontrado es de que también dentro de nuestra ah, propia cultura, de nuestro propio movimiento, al querer renacer, al querer revitalizar lo que es ser indígena, también personas dentro de nuestro propio movimiento le han echado mucha salsa al taco, ¿verdad? Como decimos nosotros los mexicanos. Han envuelto muchas cosas que realmente no van con lo que es realidad. ujú, Y el propósito de nuestro podcast es tratar de traer un poquito de más rigor científico, ¿verdad? De más rigor histórico, con hechos, con materias que uno puede investigar y no nada más porque alguien le contó a alguien y ya con eso se basa uno de lo que supuestamente es verdad, ¿no? ujú. Y Sí, ese es el propósito del podcast, de tratar de um, ¿cómo se dice? De destrozar los mitos que han venido creciendo dentro de este movimiento que le llamamos el Mexicayo. sí, qué interesante, ¿no? Mi país, Nicaragua, o por lo menos la cultura en la que yo crecí, en la parte indígena, digamos, de lo que yo crecí, lo que es prácticamente la misma cultura mexicana. Y tenemos en Nicaragua, al parecer, la, el arte que representa Quetzalcóatl, que está más al sur del continente, que está en una cueva en una de las lagunas volcánicas que tenemos por allá. Los dioses que tenemos nosotros y todo eso, pues son los mismos de México, porque al parecer fue una cosa como una migración de diferentes grupos de mexicanos, ¿no? Que llegaron a mi área, entonces llegaron ahí, pues. Así que compartimos esa parte de la historia. Pero como historiador te quería, y ya que lo estabas mencionando acerca de mitos y de concepciones erróneas, ¿no? Ah,
¿cómo, cómo es que sabemos nosotros cuál es la parte, qué es lo real y qué es lo inventado, por así decirlo? Ujú, Porque tengo dos ejemplos que estaba pensando cuando estuve escuchando uno de los episodios de tu podcast. Cuando el español Francisco Hernández de Córdoba se, perdón, se reunió con uno de los caciques más importantes de Nicaragua, que es el cacique Nicarao. Entonces hay se llama el famoso diálogo, ¿no? En el que supuestamente el español quedó maravillado al escuchar la inteligencia del indígena, ¿no? Sin embargo, y yo definitivamente que no me cabe la menor duda de que Nicaragua tuvo que haber sido un hombre inteligentísimo, pero una de las preguntas que le hace Nicaragua a Francisco Hernández de Córdoba es un poquito sospechosa porque le pregunta Nicaragua a él, supuestamente, que qué saben ellos, digamos los europeos o los españoles, del diluvio del pues, o sí, diluvio, ¿no? Aunque quizá usó otra palabra, que cubrió toda la tierra. ujú. Y entonces eso a mí se me hace como una referencia bíblica, ¿no? Sí. Y que me parece que eso puede haber sido como una distorsión o algo ahí Ujú, extraño, ¿no? Y otra cosa más que seguramente estás familiarizado es, obviamente que tenés que conocer esta historia, que es de que creo que los aztecas sí, los aztecas estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl, ujú, que iba a ser un hombre blanco y barbado. ujú. Entonces, eso también a mí me parece muy, muy extraño, ¿no? Me Sí, parece, entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, creo que en este caso es bastante obvio, ¿no? sí. Pero tiene que haber otros casos donde es menos obvio y entonces, ¿cómo hacemos, cómo hace un historiador para poder saber cuál es el verdadero, ¿no? Digamos. Para resolver ese dilema de que los supuestos profecías que existían antes de la llegada de los españoles que corresponden, ¿verdad? Por decir, con la mitología cristiana, la mitología europea. Estas cosas ya se han venido cuestionando ya los últimos 20 años por varios académicos, varios investigadores, historiadores, arqueólogos de diferentes puntos de vista, pero más bien esto ya tiene muchos, muchos años que personas dentro de lo que le llamamos el mexicayo, la mexicanidad en México, ellos ya venían cuestionando todo esto, aunque ellos lo estaban haciendo por un propósito de reclamación indígena, de reclamación cultural, identitaria, nacionalista, ¿verdad? Ujú. Esa era la base de cómo resurgió esto de la mexicanidad después de la Revolución Mexicana en los 1920, cuando tenías personas como Vasconcelos y Gamio y todos esos scholars, ¿verdad? Mexicanos que tenían diferentes ideas, estaban compitiendo entre ellos mismos, cuál era la ideología que México debería de adoptar ya como nación para unir al pueblo, ¿verdad? Porque México estaba plagado por regionalismos. Y Mm. entonces ellos dijeron, para poder unir a México tenemos que inventar, o sea, no lo dijeron en esta forma, ¿verdad? Lo hicieron en sus papeles académicos, pero es lo que estaban haciendo ellos. Tenemos que inventar una manera de cómo unir al pueblo. Y de ahí surge la mexicanidad, de ahí surge el nacionalismo, de ahí surge el mexicayo. Y estas personas, por ejemplo, un señor que se llamaba Juan Luna Cárdenas, que es ¿cómo se le dice? El grandfather, ¿verdad? El abuelito de la mexicanidad, ¿verdad? Por decir. Mm. Él fue el que empezó todo esto, a lo que hoy le llamamos mexica, danza mexica, mexicayo, cosas así. Mm. Y él estaba muy apegado a eso del nacionalismo y los mexicas, los aztecas no podían hacer nada mal. Los mexicas, los aztecas, todo lo sabían, ellos inventaron tanta cosa, ellos sabían O sea, se sabe que que los indígenas, antes de que llegaron los españoles, conocían arquitectura, conocían Claro. matemática.
¿verdad? Por ejemplo, tenemos todos las esculturas arquitectónicas, tenemos los teocalis, los templos, etcétera. O sea, eso se sabe, pero después ellos empezaron a agregarle más cosas que no vienen al caso, que por ejemplo, una de las mitologías que Luna Cárdenas decía era de que los aztecas fueron a Egipcio y que ellos fueron los que le enseñaron a los egipcios cómo hacer sus pirámides y bueno, tonterías, ¿verdad? Que Wow. uno ya se ríe, ¿verdad? Pero en ese entonces, mucha gente que estaba empezando a arraigarse a este movimiento mexicanista, no lo cuestionaban, porque era todo al propósito de exaltar lo mexicano, ¿verdad? Y exaltar lo indígena. Y estas mismas personas ya estaban cuestionando esto de que supuestamente Quetzalcóatl había llegado o que había existido como una persona, un hombre blanco que supuestamente se había ido por lo que sucedió, el problema que tuvo en Tula y que había dicho que iba a regresar y que supuestamente era un hombre blanco que tenía una barba, etcétera. Y que después cuando Moctezuma escuchó los rumores de estas personas que venían, estas personas extrañas montados en caballo, que venían con cosas extrañas, que él se asustó y que él asumió que este debería de ser el Quetzalcóatl regresado. Pero estas personas, empezando con los mexicanistas y hoy en día con los académicos, ya nos han demostrado que estas son interpretaciones que se hicieron después de la conquista, para hallar formas de cómo acomodar los acontecimientos, de cómo es posible que el imperio azteca mexica se haya caído delante de estos extranjeros. ¿Cómo es posible, verdad, que este imperio que había existido por 200 años y que era poderoso y que controlaba a Náhuac, cómo es posible que ese grande imperio hubiera caído? No fácilmente, porque eso también es una mitología española que cayó fácilmente. No Sí. cayó fácil, pero sí cayó, ¿verdad? Y para poder interpretar eso dentro del sistema filosófico indígena de México, ellos empezaron a poner mitologías que acomodan la historia de una manera que explica cómo fue posible que eso fue lo que sucedió. Y de una parte tenemos los supuestos presentimientos que supuestamente tenía la gente en México, Tenochtitlan, que supuestamente que se habían escuchado truenos, Sí, sí. que un cometa pasó, que una mujer lloraba en la calle, o sea, cosas así que fueron inventadas, ¿verdad? O sea, existen en el Códice Florentino, pero ese códice, aunque fue escrito por escritores nahuas que fueron educados, ¿verdad?, por los españoles, fueron educados en todos los temas clásicos europeos, adoptaron esos temas europeos, esas ideas, y las interpretaron en una manera indígena, y así fue como ellos empezaron a masajear la historia, acomodarla para, por decir, hacer excusas de cómo fue que los aztecas se pudieron haber caído tan, o sea, ¿verdad?, quote unquote, como decimos en inglés, fácilmente, ¿verdad?, que no fue tan fácil. Y por el otro lado tenemos los españoles diciendo, sí, nosotros somos los mejores. Es más, hasta estos indios aquí nos creían dioses y, por ejemplo, ellos pensaban que Cortés era el gran Quetzalcóatl que iba a regresar. O sea, la mitología de Quetzalcóatl existía, de que era un personaje, una deidad que existía en el lado, en el este, ¿verdad? Y de ese rumbo fue donde vinieron los españoles. Y entonces los españoles, bueno, más específicamente los sacerdotes, ¿verdad?, católicos, que muchos de ellos no eran ni siquiera españoles, venían de Francia y de Italia y de otros lugares. Ellos empezaron a acomodar la historia para poder explicar cómo era superior el español, cómo, para justificar el dominio del europeo sobre el indígena y para poner abajo las creencias, las filosofías indígenas y para poner superior a todo lo que era europeo. Y así es como ya estamos hoy en día volviendo a reinterpretar todos estos hechos que ocurrieron y todos los documentos que existen
de una manera que es más neutral, que no le da de un lado ni por el otro, sino que estamos tratando de llegar a lo que es los hechos básicos, que no les tenemos que dar ah, un sentido de superioridad o de inferioridad a un lado o al otro. Y eso es lo que Exactamente. está sucediendo. Y es lo mismo en el caso con lo de Nicaragua. O sea, que alguien le haya puesto esas palabras en la boca de Nicaragua, eso sucedió después de la conquista. Ujú. Porque me aseguro, aunque no conozco muy bien esa historia, estoy seguro que eso es algo que es muy similar a la historia de Quetzalcóatl. Ujú. Sí, exactamente. Am, eh, Hablemos de tu podcast, que me ha parecido que el nombre del podcast es genial, Atlantis. Yo no sé si eso lo inventaron entre ustedes dos o si lo copiaron de alguien, pero me parece genial porque me da la impresión de que es esa mezcla, ¿no? De Aztlán, que es un poco mítico quizá, aunque creo que hay una gente que cree que es real. Pues yo no sé si fue real o mítico, que comparado con Atlantis, que es Atlantis, ¿no? Que es mítico y que también muchísima gente cree que es real. Sí, Este, de dónde salió la motivación, digamos, para ustedes comenzar este podcast? sí. Mira, si hablamos del tema de Aztlán, aquí vamos a estar toda la noche. Sí. ¿No? Sí. Pero lo que te puedo decir de Aztlán es de que sí, hay académicos y investigadores que piensan que Aztlán en sí es un lugar mítico, que Ujú. existe, es como un, una idea mítica que ya tiene arraigo en varias comunidades y civilizaciones indígenas de México, que le han nombrado por diferentes nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Tula es otra de esas. Aunque sí existió un lugar que se llamaba Tula, que hoy en día conocemos, que en el mapa podemos decir, allí fue Tula. Sí. Tula es igual que Aztlán, que existió en varios lugares. Entonces, Oh. Aztlán, aunque hoy en día en México hay muchos académicos que dicen que Aztlán fue en Nayarit, en un lugar que se llama Mezcaltitlán. Mm, Y puede que tengan razón, mm, pero también se puede decir que Aztlán existió en lo que es hoy el sureste de Estados Unidos. Hay unos investigadores que positan que tal vez Aztlán fue ubicado en lo que es hoy el estado de Utah por el lago de Salt Lake City, Salt Lake, el lago ujú, de sal que existe ahí ujú. en ese estado. O sea, ese tema nunca se va a poder aclarar, porque todo el mundo tiene sus diferentes interpretaciones. Ujú. Pero a cómo llegamos nosotros para nombrar el podcast Atlantis, viene volvemos a lo que estaba diciendo anteriormente sobre el tema de la mexicanidad y del nacionalismo y de esta idea de que los aztecas viajaron a Egipcio y les enseñaron a los egipcios cómo hacer matemática, Sí, sí, cómo sí. hacer sus pirámides, esto y lo Ujú. otro. Y entonces esa idea que supuestamente los aztecas, y es más, cuando se habla de aztecas dentro de este movimiento mexicanista de los 20 y de los 30, ellos no nada más se refieren a los aztecas que conocieron los españoles, sino están Ujú. hablando de toda la civilización mesoamericana. Se están refiriendo a los Oh. olmecas, se están refiriendo a los teotihuacanos, se están refiriendo, no sé si a los mayas, pero o sea, lo que han hecho es han aplastado toda la historia indígena y lo nombran Interesante. azteca. Azteca viene siendo como el shortcut, ¿verdad? Que le Ujú. llamamos nosotros para nombrar todas esas civilizaciones antiguas que eran civilizaciones que tenían poderío, que tenían este, avances científicos, matemáticos, arquitectónicos, etcétera. Y Ujú. entonces esa civilización azteca supuestamente llegó hasta Egipcio, y cuando llegaron a Egipcio, que supuestamente el faraón, y ya ni me acuerdo ni quién supuestamente fue el faraón que les preguntó, que de dónde venían, y que estos le dijeron, venimos de, em, del otro lado del mar, que se llama Atlántique, así Mm. decía, Atlántique. ¿Ya? Y que supuestamente
Porque si conoces tú la mitología de Atlantis, que Ujú, fue inventada por este Platón, si no me ujú, equivoco, que era como una alegoría, ¿verdad? Para la enseñanza de cómo se debe de mantener un gobierno civil dentro del sistema greco-romano, ¿verdad? Y ujú. entonces estas personas empezaron a inventar que los aztecas fueron egipcios y que supuestamente de ahí fue donde la gente greca romana supieron de nuestros ancestros acá en la gran Atlantique y que como no Wow. sabían cómo se llamaba, le llamaron Atlantis. Mm, Y nosotros lo que hicimos fue que tomamos Aztlán, la mitología que nos corresponde a nosotros como chicanos, porque nosotros aquí en lo que es el sureste de Estados Unidos, como chicanos, le nombramos Aztlán ujú, para que nos arraigue a esa cultura indígena de México. ujú, Y lo que hicimos nosotros fue que combinamos Aztlán y Atlantis y salimos con Atlantis, pero esa palabra no la inventamos nosotros. O sea, ujú, esa palabra también viene del mismo movimiento mexicanista. Yo aquí tengo en mi bookshelf, tengo unos cuantos libros que datan de los 70s y de los 80s de personas mexicanistas dentro de la Mexicayo en México, donde ellos hablan de Atlantis y lo wow. nombran Atlantis. Qué interesante porque, es decir, yo desconocía toda esa historia, pues me parece de lo más interesante y lo que yo he visto en las redes sociales, pues es, es lo contrario, es de, sí, sí, no lo escucho, sí, está bien, está bien. Am, lo que yo he visto es lo contrario, de que los egipcios vinieron a las Américas, ¿no? Y existe un hoax que es el de del Gran Cañón del Colorado, no sé si lo has escuchado. Sí, el Gran, perdón, que escucha bien. Ujú. Sí, ok. Bueno, voy a comenzar Ok. voy a comenzar de nuevo. Lo que decía es de que lo que yo he escuchado en las redes sociales es lo contrario, es de que los egipcios vinieron a las Américas y como prueba, digamos, entre comillas, se, se menciona un hoax o un fraude, ¿no? Que apareció al parecer en los periódicos de Estados Unidos al principio del siglo pasado, en los 1900 y algo, ¿no? En el que se decía de que hay una cueva en el Gran Cañón donde aparecieron una serie de objetos egipcios. Ujú. Entonces, cuando le preguntas a los que mencionan esto, pues entonces, ¿dónde están los objetos? Porque, ¿a Ujú. dónde los podemos ver? Ah, es que lo que pasa es que el gobierno cerró la cueva y tienen es decir, nunca, nunca gana uno, pues, Sí, porque sí. nunca puede. Pero en todo caso, ellos dicen de que los egipcios vinieron y le enseñaron a los mexicanos Ujú. cómo construir las pirámides, porque Sí. como supuestamente los egipcios lo hicieron primero, Ajá. obviamente, entre comillas, ellos tuvieron que haberle enseñado y que para mí se me hace un poquito racista, ¿no? Sí. Porque ellos asumen de que los mesoamericanos eran incapaces de hacer esto si no fuera porque vinieron los egipcios a enseñarle. Ujú. Ahora, yo soy arquitecto y yo estudié historia de la arquitectura, obviamente, y yo sé que entre una pirámide y la otra son conceptos completamente diferentes Sí, en todo sentido, ¿no? sí. Sí, no sé si tenés algo que agregar a esa. Bueno, pues volvemos a lo que estaba diciendo hace ratito de que se está aplastando la historia, pero en el sentido opuesto. ¿Ah? O sea, una pirámide es igual que otra pirámide que es igual a otra pirámide. No, Exacto, no notan las diferencias, no notan que la matemática es diferente, que el concepto es diferente, que la arquitectura, la ingeniería que se necesita para construir los diversos a monumentos son completamente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro, pero porque se exacto. miran igual, porque son
monolitos antiguos, los quieren igualar todos, que sean lo mismo, y que uno tuvo que empezar y que el otro tuvo que a fuerzas haber sido influenciado por el otro. Exacto. Pero si vamos a esas, pues los mexicas ya vienen diciendo desde los 20 pues, que ellos fueron los primeros que fueron a Egipcio. Sí, Así sí, de sí. que, ¿verdad? Sí. ¿Quién le ganó a quién, verdad? Exacto. Pero las dos ideas son absurdas, o sea, Claro. no tienen sentido en nada que sea científico, no tiene sentido en nada que sea histórico. Y esos es uno de los temas que vamos a tratar también nosotros en el podcast, pero lo vamos a hacer más adelante. Ujú. Y es más, Curly y yo escribimos una contestación el año pasado a un journal que publicó un artículo que no es ni artículo muy basado en mucha investigación seria, sino son artículos de esos que hacen a veces personas que leen varios libros y no hacen investigación de fuentes primarias o Ujú. que no tienen un concepto más profundo aparte de lo que están leyendo en una materia que tienen ahí enfrente de su cara. Ujú. Y este artículo era para promover la idea de que a los niños en escolares aquí en Estados Unidos de grados de pre-kinder a, no sé si decían que hasta el grado 12, pero sí en la escuela primaria, que se les debería de enseñar que los afroamericanos tienen historia aquí en Estados Unidos que se arraiga a cientos de años y hasta miles de años y que hay conexiones con los olmecas. Oh, O sea, este es un journal que está publicando estas tonterías. Y sí, sí, sí. entonces Curly y yo decidimos escribir una carta pública a Ujú. este journal y la posteamos en medium.com, donde mucha gente hoy en día es como el blog de hoy, ¿verdad? Ujú. Que antes era WordPress y, bueno, varios que han existido. Y ahí la publicamos y se la mandamos también directamente al journal que publicó ese artículo. Y como a los 2, 3 meses nos contestaron y que habían sacado ese artículo de su publicación porque habían revisado lo que nosotros teníamos que decir, la evidencia que nosotros mostramos en el artículo y a comparación a lo que estas personas habían dicho en su artículo no tenía base ninguna. Así de que sí hay manera de cómo contrarrestar, de cómo contestarles a estas personas, pero se toma el tiempo y lo que pasa es de que mucha gente, en primer lugar, un académico está súper ocupado. Claro. Está ocupado si es alguien que da clases, está ocupado con sus alumnos. Si es alguien que también investiga, está ocupado con sus investigaciones y no tiene tiempo para andar contestando cada tontería que sale. Claro. Y por eso es difícil, porque si no tienes el tiempo y también si no es algo que te interesa, porque no es nada que a ti te va a molestar, porque a lo mejor no es tu cultura y realmente no te importa, no Ujú. vas a tomar el tiempo para hacerlo. Y también lo que está sucediendo es de que hasta nuestra propia gente, que se puede decir que son chicanos, mexicanos o hasta latinoamericanos aquí en este país, están aceptando esta ideología, están aceptando esta mitología que no tiene base científica, que no tiene base histórica, y la están aceptando porque ellos piensan que es una manera de cómo apegarse al movimiento de hoy en día de los derechos de afroamericanos, que no tiene nada de Exacto. malo que hagas eso, pero tampoco no estés inventando cosas que no son, Exacto. y peor, que las estés tratando de forzar en las escuelas, cuando no Claro. tienen ningún mérito académico, ¿verdad? Eso Ujú. es lo que a nosotros nos choca, a Curly y a mí, y por eso fue que escribimos esto, y también es por eso que vamos a seguir haciendo el podcast y diferentes medios para poder contrarrestar y contestarles a estas personas, porque pues alguien tiene que hacer algo y porque nosotros no, ¿verdad? Claro, claro. Sí, y me parece interesante lo que estabas diciendo porque dentro del contexto actual, digamos, de lo que están pasando los afroamericanos con esto de George Floyd y la constante cuestión, ¿no? del racismo y eso.
pero a la vez, así como mencionaste, y me parece muy, me parece perfecto que lo hayas mencionado, el hecho de que también se creía que los aztecas habían ido a Egipto a enseñarle lo de las pirámides. Tanto una cosa es absurda como la otra, ¿no? Las dos Igual. son Sí. absurdas. Pero es un poco delicado casi exponerse a decir cualquier cosa porque inmediatamente a uno lo clasifican como racista, ¿no? Como, Sí, sí. sí, ¿por qué vas en, no? Pero igual, pues los dos son, ah, Y lo que nosotros decimos que es, si vas a decir que nosotros somos racistas porque te estamos contestando las mentiras, porque no son hechos verídicos, ¿eh? Son así es. mentiras ya lo que estás diciendo. Si nos vas a decir que nosotros somos los racistas, te podemos voltear el espejo, ¿verdad? Porque tú eres el que estás diciendo las cosas racistas cuando mantienes ideas que supuestamente aplastan y menosprecian a las culturas indígenas, ¿verdad? Exactamente. Porque las culturas indígenas, ¿cómo es posible que tú puedas decir que tus ancestros le vinieron a enseñar a estas personas cómo vivir, cómo hacer matemáticas, cómo crear sus monolitos, porque que ellos eran tan tontos que no sabían cómo hacer las cosas de su propia manera, por su propia Exacto. evolución, ¿verdad? Sí, sí, Y, sí, claro. o Sí, sea, se pueden voltear los papeles, ¿verdad? Y sí, aquí sí, sí. lo que nos ayuda a nosotros, a Curly y a mí, es de que pues, nosotros somos, como dicen, quote unquote, people of color, ¿verdad? Mm, Somos gente que no somos anglosajones, que no somos blancos. Y aunque eso tampoco nos va a salvar, porque hoy en día hasta personas como nosotros que nos llamamos chicanos, mexicanos, mexicas, nos consideran racistas por lo mismo, de que no estamos yendo con esta idea de darle todo por el lado de estas personas que andan gritando a medio camino cualquier cosa y que claro, supuestamente les tenemos que seguir el paso porque es lo que está haciendo todo el mundo. No, o sea, dispénsame, pero eso no lo vamos a hacer nosotros. claro, claro. Y para aclaración, ¿no? Para las personas que están escuchando, no necesariamente esto es únicamente en contra de, digamos, de afroamericanos que están intentando distorsionar nuestra historia, porque también hay gente que se aprovecha de la famosa teoría solutreana, de No, sí, sí, sí. solution Ah, hypothesis, sí. hipótesis solutriana, ¿no? Que, que basado simplemente en la comparación Mm, de puntas de piedra, ¿no? sí. Se asume, y yo creo que es casi como toda una ideología, ¿no? Se asume de que los europeos vinieron a las Américas y que Antes, fueron, sí. exacto, y que fueron ellos Ah, los que, en este caso, los primeros habitantes, ¿no? Y todo sí. eso, ¿no? Sí. Sí, esa es parte de la misma ideología racista blanca que empezó desde el principio de la colonización, de la conquista, como le quieras llamar, que ellos han venido apropiándose de todo lo que es el continente americano norte y sur y ya han llegado al punto donde ellos se creen los originarios de este continente Ujú. y que los supuestos originarios, la gente indígena, que ellos son los invasores originales, que, que mataron y masacraron a los ancestros blancos que ya existían aquí en este continente. O sea, son tonterías y cuentos y mitologías absurdas que están compitiendo al mismo tiempo. Tienes los olmecas negros, tienes los indígenas blancos americanos y tienes a los aztecas que fueron a Grecia. O sea, Sí, tienes sí. todas estas diferentes teorías que están compitiendo y a ver cuál es la que va a ganar. Y lo único que hacemos nosotros, Curly y yo, es de decir, no, mira, esto no es lo que sucedió porque tenemos aquí los hechos y no tiene nada que ver con lo que estás diciendo tú. Y a Exacto, exacto. mucha gente no les parece, especialmente personas que son parte de nuestra causa, de nuestro movimiento, de nuestra comunidad espiritual, cultural mexica, no les parece que estamos diciendo estas cosas porque ellos piensan que al hacerlo nosotros le estamos dando aire a estas personas que nos quieren atacar a nosotros por reclamar nuestra cultura indígena. Y lo Claro. que nosotros le decimos a esas personas es de que al contrario, lo que estamos haciendo nosotros es dándote la manera de cómo contestarle a estas personas. Si tú no conoces la propia historia de lo que tú crees, de las ideologías que tú sigues,
y alguien llega y te empieza a mencionar personas como Juan Luna Cárdenas o como Rodolfo Nieva López o Tlacael o cualquier persona, y si tú no conoces eso, ¿cómo les vas a contestar lo que te digan? ¿Cómo vas a Ujú. saber qué es lo que están diciendo ellos? O Sí, sí. sea, te estamos dando nosotros la herramienta necesaria para que tú te puedas defender y para que puedas decir, no es necesario que esas personas que vinieron antes de que yo llegara a este movimiento, que esas personas fueran 100% correctas en todo lo que decían, todo lo que escribían en sus ideologías. No es necesario para que yo pueda reclamar mi identidad como indígena, como heredero, como persona que tiene herencia, que tiene cultura arraigada en este continente. Lo que Ujú, ellos hicieron, lo que ellos dijeron en sus lecturas, en sus pláticas, no tiene nada que ver con mi identidad personal. ujú, ¿Verdad? ujú. Y es lo que le tratamos de decir a la gente, pero muchas veces cuando empiezas a criticar, aunque sea de una buena manera, las creencias de las personas, lo toman a mal y lo toman como si fuera un ataque personal, porque ya estás atacando su identidad. ¿Verdad? Claro. Hola, Es como, César. es como una religión, cuando le atacas la religión a alguien, lo toman a pecho por lo mismo de que lo estás atacando en lo personal, en lo que ellos creen. Y probablemente te acusan de colonizador. También, sí. Sí, pero me parece interesante. Te voy a contar una anécdota que me va a llevar a otra situación. Cuando yo era niño, las vacaciones de la escuela yo las iba a pasar a la casa de mis abuelos, que vivían en un pueblo del norte, ¿no? Un pueblo pequeño con calles de tierra, ¿no? Y todo eso. Y siempre me llamaba la atención que a la orilla, es decir, junto a la cocina de la casa había un pequeño patio y siempre había una pila o, o Sí, un, una pila de agua. no de, perdón, no de agua, sino este, un como tiraron un montón de cal en la tierra, ¿no? Había yo le llamo pila, pues digamos, como este, te decía Con que un, a mon- veces con un montón un montón de cal, ¿no? Que de ponían cal. allí, Sí, cal, ahí a la ok. orilla, y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué mis abuelos? Es decir, siempre me preguntaba, pero nunca pregunté, ¿no? Sí. Y ahora, décadas después de que eso pasó, me doy cuenta que esa cal estaba allí para hacer la nixtamalización Ujú, ujú, del maíz, para convertirlo luego en las tortillas ujú. que era mi alarma que me despertaba a las 5 de la mañana cuando estaba ahí, ¿no? El palmoteo de las tortillas, ¿no? Claro. Entonces, esa es la cultura nuestra, que lo querramos o no, crecimos en ella, ¿no? Comemos tortilla, pues que yo Ujú, mencionaba en el programa anterior del que fue anfitrión, de que las tortillas es lo que comen los astronautas en la estación espacial, porque no, a diferencia del pan, la tortilla no se descompone en crumbs, ujú. no se desborona, digamos así, ¿no? Se desborona, sí. Sí, entonces, pero así de importante es, ¿no? Pero por lo que menciono esto es porque en el caso tuyo y de Curly, ustedes no simplemente son de que escriben, sino que escriben o están en el podcast, digamos. Ustedes también están involucrados en danza, digo, en su aspecto personal, ¿no? En lo que es danza, Sí, creo sí. que Curly, yo no sé si vos también sos parte del equipo del juego de pelota, Ulama se llama, creo, ¿no? Ulama, sí. Ulama, sí. Aquí en Dallas, donde yo vivo, en Dallas, hace muchos años quisimos empezar un equipo de Ulama, pero no duró. Ajá, Es muy ajá. duro ese juego, es Oh, muy me duro. imagino. Me Sí. imagino. Pero a lo que quiero llegar es de que ustedes también yo pensé que vos estabas también ahí en Nuevo México con él. No, él está en Albuquerque, New Mexico, y yo estoy en Dallas, Texas. Oh, ok, Estamos ok. aparte. No, pero lo que pasa es de que yo conocí a Curly hace más de 20 años, como en el 99, por ahí así. Ujú, Cuando él vivía aquí en el norte de Texas, vivía en la ciudad que está aquí a un lado de Dallas, que es Fort Worth, que está como a 45 minutos de aquí de Dallas. ujú, Y él y su familia
su esposa y su hija, que estaba pequeñita en ese entonces, venían a Dallas, acá, al grupo de nosotros, y nos acompañaban en la danza, nos acompañaban en ceremoniales, cuando echaban los viajes a San Antonio para hacer ceremonias de medicina, Mm, cuando nos íbamos a diferentes sitios de ellos. Aquí vivieron como unos 2 años, 3 años antes de que se regresaran a Nuevo México. ujú, Y y de ahí empezó nuestra relación, nuestra amistad, ¿verdad? Que hemos mantenido todos estos años. Y como decías tú, no nada más escribimos, aunque al inicio era todo lo que hacíamos más antes de que existieran las podcasts y los videos en YouTube y todo eso. ujú, Era lo que hacíamos, escribíamos. Empezamos, él y yo empezamos un journal que se llamaba Incuautlatoa, The Journal of Native Resistance. Lo empezamos en el año 2000. Duró como unos 5 años. Y él y yo eran los escritores principales, pero a veces tenían otras personas invitadas que también escribían. Y no era un journal académico, o sea, era mm, algo que era más acá entre nosotros, entre la comunidad mexica, la comunidad del Mexicayo. Y, y ahí fue donde empezó nuestra evolución. Entre más investigábamos, más empezábamos a cuestionar cosas. Y ujú, ya para el año 2006, para el 2007, empezamos ya en serio a empezar como decimos aquí nosotros, empezamos a escarbar de dónde viene, de dónde proviene esto, esta palabra, esta idea, esta sensación que la gente menciona de esto y del otro, de dónde provienen esas cosas. Y entre más investigábamos, empezamos a dar con diferentes fuentes que nos estaban contradiciendo lo que a nosotros nos habían inculcado dentro de la tradición. Y fue cuando empezamos a decir, bueno, si es cierto que estas cosas son, como dices tú, inventadas, ¿verdad? Porque es lo que también nosotros decimos, que son invented traditions, y tradiciones ujú, inventadas. No tiene nada de malo que hayas inventado una tradición. Todo mundo claro. lo hace. Todo Ujú, mundo lo hace. Las tradiciones son inventadas por necesidad y claro. las tradiciones se inventan a cada rato. Eso Ujú, no tiene nada de malo en sí. Lo que tiene de malo es de que, por ejemplo, si tú me estás diciendo que esta tradición es antigua, que se remonta a los años de antes de la llegada de los españoles, y me estás contando esto a mí, y yo soy un novato, no sé nada de lo que tú estás diciendo, y lo estoy aceptando como si fuera el evangelio, ¿verdad? Por claro, decir. claro. Entonces tú eres el que me estás engañando. Así es. Aunque tú a lo mejor también te engañaron a ti, y Ujú, tú estás engañando también sin querer queriendo, como decimos nosotros, sí, ¿verdad? sí. Estás engañando a los demás sin tú darte cuenta de que eres el propio engañado principal, y estás engañando a más personas. Y lo que nosotros decimos es de que tú puedes seguir creyendo en todo esto. Tú puedes seguir creyendo en Ometeotl, que Ometeotl fue una deidad que existía antes de la llegada de los españoles. Tú puedes seguir creyendo que la danza, como la conocemos hoy, existía antes de la llegada de los españoles. O sea, tú puedes seguir creyendo lo que tú quieras. Nosotros no Ujú, te vamos a decir nada de eso. ¿Quién ujú, somos nosotros para dictarte tu persona, tu filosofía, tus creencias? Lo único que te estamos diciendo nosotros es de que todas esas cosas tienen orígenes y no son tal y como tú piensas, no mm, son tal y como te las contaron. Y nosotros solo queremos que tú entiendas que si alguien va a venir y te va a empezar a retar, ¿verdad? Por decir, y preguntarte de los orígenes de tus cosas, de tus creencias, y ellos tienen información que tú no conoces, ellos te pueden sobajar por lo mismo de que tú no tienes esa información y ellos sí la tienen. Y mm, nosotros solamente te estamos tratando de informar, estamos tratando de dar esa información para que tú estés preparado, para que tú sepas, y también para que tú te desengañes y digas, bueno, si es la realidad que, por ejemplo, Meteo no existía antes de que la inventaran académicos a mediados del siglo pasado, a mí todavía me parece bien esa ideología, la voy a seguir aceptando, la voy a seguir creyendo. Bueno, pues ya es asunto tuyo, claro. pero de a perdido, desengáñate. Es todo lo que estamos diciendo nosotros. Sí, exacto.
Y me parece perfecto, ¿no? Que ustedes, además le están dando la base histórica y científica, ¿no? Pues aquí está, cuando eso no existía en esta época, lo que existía era esto otro. Y eso me lleva un poco a la cuestión de identidad, de que hoy día, pues con esta cosa de los pronombres y de todo eso, ¿no? Que es tan complicado, porque de repente un día Latinx es lo que somos, ¿no? Y al Mm, día siguiente eso es un horror, pues eso ya no, me explico. Hoy, hoy somos Latinx y sí, después sí. todo el mundo se levanta en armas, Bueno, no, nosotros nunca yo, hemos sido yo, Latinx. Y sí, después no, aparece otro término y después el otro término ya es, entonces es una cosa muy, muy confusa, pero sí. hay unos términos básicos, digamos, que son y me gustaría conocer la opinión tuya al respecto, pues que son latino, Ujú, hispano ujú, y, y se me olvida el otro, quizá mestizo, pero mm, vamos a ver, para mí yo no veo el problema de que nosotros seamos latinos porque provenimos de Latinoamérica, nuestra historia hay un área geográfica que se llama Latinoamérica. ujú, Y yo soy de esa área, ahí nací, ahí viví la mayoría de mi vida. ujú, Yo digo, bueno, soy latino, pues no sé. Respecto a hispano, a lo que yo entiendo es de que hispano se refiere al lenguaje. Entonces, es tan hispano un español como soy yo, porque ujú, ambos hablamos español. ujú, Sin embargo, cuando estaba escuchando tu podcast, ustedes mencionaban una cosa muy interesante y es de que cuando la gente entiende, se identifica como hispano, más bien no necesariamente se identifican porque hablan el mismo lenguaje, sino porque son, se consideran ellos más españoles, digamos, ¿no? Que indígenas. A lo mejor a lo mejor estoy hablando Ajá, sí, no, demasiado. sí, 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 no, sí te entiendo, porque uno de los podcasts que acabamos de publicar se relaciona con la identidad hispana de Nuevo México, Exacto. que ellos son en términos de lo que es la identidad hispanic o hispano, como la conocemos hoy en día, ellos son los originales que se empezaron a sobrenombrar hispanos. Ujú. Ah, y eso tiene Mm, su historia que ya contamos en el podcast. Pero para contestar que, lo que viene siendo la identidad latina, latino, latinex, latiné, como le quieras llamar, la identidad hispanic, hispano, Spanish speaking es otra que ujú, antes se usaba, Spanish surname, ¿verdad? Que tienes este apellido español. mm, Son las palabras más antiguitas antes de que se hicieran popular la latina y la hispanic. Um, todos esos términos son términos coloniales, mm, toditos. El sí, latín, por ejemplo, la identidad latinoamericana, volvemos a lo que estaba diciendo hace unos minutos de que cada quien va a creer lo que le agrade, lo que le claro. guste, como lo que le haga sentir bien. Si la gente le hace sentir bien que son latinos, como yo digo, more power to you, ¿verdad? Tú sigues siendo latino todo lo que tú quieras. Yo nunca me he llamado latino, Mm, ¿ok? Cuando era joven, yo nombraba Hispanic porque esa era la palabra que yo conocí como yo crecí en los noventas y esa palabra vino de los ochentas. Se empezó a hacer popular en los ochentas aquí en Estados Unidos. Y eso era un término que el gobierno usó para poder categorizar a toda esta gente que ya no era nada más puertorriqueños en Nueva York y chicanos mexicanos en el suroeste, ya eran personas que venían de Centroamérica o como ujú, dirías tú de Latinoamérica, que venían de El Salvador, que venían de ujú, Nicaragua, que venían de Guatemala. Y el gobierno quería
un término para poder clasificar a toda esa gente. Aquí en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Porque es donde provienen estos términos. Y esa fue la palabra que un senador que era de Nuevo México, que un senador que tenía esa identidad de hispano de Nuevo México, fue el que propuso esa idea de, primero él dijo que hispano, pero después se anglicizó a Hispanic. Y esa fue la palabra que el gobierno empezó a usar para poder categorizar a toda esta gente, que ya no era tan fácil decir estos son boricuas y estos son chicanos, ya era más Sí, complejo el asunto, ¿verdad? sí, sí, sí. Y, y entonces cuando yo crecí en esa época, pues yo me nombraba Hispanic porque no, era joven y no tenía otro modelo en que seguir. No fue hasta que me conocí a Curly y a estas personas aquí del Calpulli, aquí en Dallas, y empecé o sea, yo ya tenía una idea de identidad indígena, pero no me llamaba yo indígena, no me llamaba yo mexica. Ujú, Yo seguía siendo mexicano, chicano. Hispanic era una palabra que se usaba, pero nada más en el contexto del gobierno, cuando estás aplicando para un trabajo, cosas así, oficiales. el censo. Pero nadie se llama Hispanic, ¿verdad? En Ujú, ese entonces. Pero después se popularizó y luego ya para el fin de los noventas, ya cuando empezamos a tener más gente diversa que venía por ejemplo, de Brasil, por ejemplo, de Portugal, que no hablaban español, ¿verdad? ujú, Porque Hispanic supuestamente son personas que los une el lenguaje español ujú, o que tienen alguna conexión con España. ujú, Y para poder resolver ese problema, o sea, la palabra Latin ya existía desde los 20, porque tenemos la League of United Latin American Citizens, que se formó de varios grupos que se unieron y formaron esa organización en 1931, si no me equivoco, aquí en ujú. Texas, en Corpus Christi. ¿Okay? O sea, esa palabra ya existía, pero nadie la usaba. Nadie la usaba. A lo mejor los boricuas en Nueva York, los Puerto Ricans, a lo mejor ellos decían Latin, y Ujú, a lo mejor otras personas decían, pero aquí en Texas, casi nadie que yo conocía usaba la palabra Latin. No fue hasta los mediados de los 90 donde empezaste a escuchar ya más esta palabra Latin, ya no se escuchaba mucho la palabra Hispanic, y eso se popularizó, que hay que llamarnos latinos, por lo mismo de que hay que ser más inclusos para las ujú, personas que no vienen de lugares que hablan español, para personas que no vienen de lugares que eran antes parte de España. Y luego, ujú, si tú ves el punto de vista de Curly, él te dice, bueno, en primer lugar, yo tengo apellido eh, que es indígena ujú, y yo no hablo español. ujú, ¿Cómo es que yo me puedo categorizar como un hispanic o un latino si yo no tengo nada de conexión con eso? Lo único que me conecta con eso es la cultura y la historia de Nuevo México, que se conecta con la cultura y la historia de México. ujú, ¿Verdad? ujú, Entonces, de ese sentido es de donde Curly dice, no, yo rechazo Hispanic, yo rechazo latino también, porque yo no tengo nada que ver con latino. Latino ujú, es una idea europea. Y ujú, Latinoamérica en sí, cuando se nombró, eso fue a mediados del siglo XIX y fueron los franceses. Cuando cuando llegaron las tropas de Napoleón el tercero, si no me equivoco, ujú, de cuando la invasión de México, cuando ellos empezaron a tratar de hacer conexiones con Sudamérica, con Centroamérica, ellos lo estaban haciendo para tener oposición contra Norteamérica, que estaba gobernada por el anglosajón. mm, Entonces ellos dijeron, ustedes son nuestros hermanos por base de su lengua, de sus lenguas, ¿verdad? El portugués y el español, que tienen ese base latino como el de nosotros, el francés. qué Ustedes son interesante. latinoamericanos, nosotros somos latinos como ustedes. Fueron los franceses quienes nombraron a Latinoamérica. Y desde Wow. entonces, todas las personas que rechazaban su identidad indígena o que eran criollos españoles, que no querían nada que ver con su raíz indígena, empezaron a adoptar esta identidad de latinoamericano. Y de ahí es donde proviene eso de latinoamericano. Y por eso personas como yo y como Curly decimos, pero esto no nos corresponde a nosotros. Nosotros Ujú, no somos latinoamericanos, nosotros somos indígenas. ujú, Somos chicanos mexicanos con, con raíces indígenas a este continente que no tiene nada que ver con
España o con latinos en Europa, ¿verdad? Exactamente. Y con esto hoy en día de estos test de ADN, es interesante cómo la gente de repente se toma un test y encuentra que tienen un porcentaje de alemán y de repente decir, oh, yo no sabía que yo soy alemán. Como que, y Ujú, aunque quizá toda su vida han vivido, yo no sé, en México o han vivido en nuestros países, ¿no? Pero digamos, a pesar de que nosotros en nuestros países estamos tan mezclados, digamos, en cuestiones de ancestría, pero a como te contaba la anécdota, ¿no? Pues yo crecí comiendo tortillas y yo crecí es decir, las ciudades de mi país tienen nombres en náhuatl, ujú. ¿no? Es El decir, yo pipil que no, le llaman, ¿verdad? ese es el pipil, ese es Sí. el de esa zona, ¿no? Ujú, Y no solo, pues digamos, tenemos un departamento departamento le decimos nosotros, no tenemos estados, sino que ujú. departamento, uno que se llama Chontales, por Los ejemplo. chuntales, sí. Sí, que obviamente tiene que ser, este, de venir de la conexión con los mayas Chontales Ajá. de México. El pueblo siguiente de donde vivían mis abuelos se llama Telpaneca, Ujú, que me recuerda a los tepanecas ujú, que eran los que vivían ahí cerca de Tenochtitlán. ujú. Bueno, pero el tiempo creo que se nos acaba, ¿no? Y solo quisiera, se fue rápido, ¿no? Se Porque fue rápido, sí. cuando la plática es deliciosa, ¿no? El tiempo se va rápido. Sí. Sí, quisiera para ir terminando que nos dijera dónde podemos encontrar tu podcast, dónde Ah, uno de los escuchas podría sí. encontrarlo. Bueno, pues hay varios medios de cómo puedes llegar al podcast de nosotros. Puedes ir, por ejemplo, si tienes una cuenta de Twitter, puedes ir a Atlantis Tales, que viene siendo AZTLANTISTALES, Atlantis Tales, Oh, en ok. Twitter. Y si no tienes Twitter, puedes ir a chimali.org, y Chimali se deletra Mm. CHIMALLI.org, chimali.org. Esos son los dos sitios principales donde puedes llegar al podcast de nosotros. Y se llama Tales from, Tales from As- Atlantis. from Atlantis. Yeah. Muy Cuentos de interesante. Atlantis, por decir. Cuentos de Atlantis. Sí. Sí, muy interesante. Bueno, a ver si vamos a tener que organizar otra sesión, Sí, claro, tal sí. vez con Apenas, Curly. apenas le rascamos el ombligo a esto. Sí, 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 sí. Y como decías, es muy interesante todo esto de la identidad y todo eso, ¿no? Pero bueno, definitivamente tengo que terminar porque solo tengo un tiempo limitado. Te agradezco muchísimo, ¿no? El haber Fue un placer. participado Gracias, y gracias. toda la información que nos diste, pues increíble, pues muy interesante conocerlo y seguimos en contacto para la próxima, hasta la próxima, ¿no? Ya estamos.